ombligo del mundo, la ciudad de Cusco. El frío sigue intenso a pesar de que es las 9 de la mañana. Es las 9, ¿no? 9 de la mañana y 10 minutos. Vamos a continuar, jóvenes. Vamos a compartir la pantalla para que podamos ver un tema bastante importante que tenemos que conocer porque es la solución para los proyectos más inmediatos que se hacen a nivel de las inversiones, ¿no? Bien. Antes. Hoy día somos lunes, estamos en la 7ª semana. Chicos, lunes 09/08/2021. Vamos a hacer la captura de la pantalla antes para compartir. Bien. Ustedes han escuchado bastante sobre los otro tipo de intervención que no es proyecto que hemos conversado en la primera clase y segunda clase sobre los IOR, ¿no? Ahí están los famosos IOR, que son inversiones rápidas, pequeñas, que se hace con la finalidad de mejorar un servicio. Entonces vamos a hablar ahora sobre ese tema que es lo que más se está desarrollando ahorita en cualquier institución educativa, ¿no? O cualquier servicio se identifica los activos, vamos a aprender todo ello, y en base a eso vamos a desarrollar un IOR que no va a pasar por todo el ciclo de inversiones. Recuerden que hablamos de proyectos y no proyectos. Los proyectos son aquellos que van a pasar por todo el ciclo de inversiones del proyecto. O sea, van a estar van a estar en la cartera de inversiones, luego se va a formular el perfil, luego se va a hacer el expediente técnico, se va a ejecutar y va a entrar en funcionamiento. En cambio, de los no proyectos hemos dicho que se va a hacer un expediente y inmediatamente se va a empezar con la ejecución. Y también se va a incorporar o se va a programar recién una vez de que se haya identificado ese IOR, ¿no? Entonces el IOR no es otra cosa sino la intervención que hacemos en cualquier servicio, pero para solucionar algo puntual en cierta forma. Recuerden que comentamos en la primera clase, cuando hablamos sobre este tipo de proyectos, dijimos de que antes, pues, si queríamos intervenir solamente para cambiar el ascensor del Hospital Regional de Abancay, teníamos que hacer un perfil, ¿no? Sustentar todo ello y podríamos construir. Pero ahora con el IOR, ¿qué hacemos? Simplemente sustentamos de que ese ascensor, por lo que es antiguo, ¿no? Se ha malogrado, se ha deteriorado, por consiguiente, ahora lo que vamos a hacer es simplemente comprar un nuevo ascensor, usar la misma estructura y seguramente los cables, todo ello que se ha malogrado ya, vamos a cambiar todo el sistema y la construcción la reposición de ese ascensor no va a aumentar, pero los servicios en el hospital, ¿no? Si asisten 100,
cada día a tratarse, van a seguir asistiendo 100 o los días como iban asistiendo más o menos los meses anteriores. Pero no significa que eso va a mejorar el servicio, no va a incrementar la capacidad. En cambio, si construimos un servicio más, digamos, un ambiente más para atención en cardiología, por decir que no hay en Abancay, entonces se incrementará pues, la cantidad del servicio, ¿no? Pero si hacemos el ascenso, no, van a seguir yendo. La única facilidad que van a tener es de que ya no van a subir por las gradas o mucha gente que está mal puede subir por el ascensor, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, pues antes tenía que hacer todo un perfil, en cambio ahora con estos IORs simplemente se identifica y se hace un pequeño expediente y con ese expediente, claro, se registra en los formatos, se consiguen los recursos y se ejecuta inmediatamente, ¿no? Y la particularidad es de que tiene simplemente como vigencia un año, ¿no? Si lo programamos este año en este mes, a lo mucho en junio del siguiente año, julio o agosto del próximo año, debemos concluirlo, ¿no? Y en lo posible también se hace un solo ejercicio presupuestal. Por eso los IOR podemos intervenir los primeros meses del año, lo hacemos su expediente en un par de meses y luego lo ejecutamos en un par de meses también, ¿no? Cosas de ese tipo. Esos son los IOR. Entonces cuando vamos a querer hacer alguna intervención, lo que nos van a pedir todos es que le hagamos un IOR. Por consiguiente, eso tenemos que manejar. Y como pueden ver en esta guía, en estos lineamientos que no lo tienen, los voy a pasar estos lineamientos. Ahí tenemos una serie de acciones que se realizan, que tenemos que conocer, pero al hacer el documento lo vamos a hacer rápidamente. En una semana hacemos un IOR, ¿no? Un perfil hacemos en un mes, pero un IOR hacemos en una semana, lo mucho, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es un IOR? Y acá nos explica rápidamente. Es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos. Ese término desde ahora vamos a manejar. Activos estratégicos que integran la unidad productora en funcionamiento y que tiene por objeto a adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de la unidad productora, de modo que se logre alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de servicio. O sea, el objetivo es adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de la unidad productora. ¿Qué pasa? Todas nuestras unidades productoras, que pueden ser colegios, establecimientos de salud, todo ello un ratito, chicos, un minutito. Ya. Adaptar, dice, el nivel de utilización de la capacidad actual de la unidad productora, ¿no? Ah, les decía, pues todas las unidades productoras pues son de hace años, ¿no? Una carretera, por decir. Pero esa carretera está mal, pues digamos, de repente el puente
Por alguna situación, las barandas del puente se han deteriorado, se han oxidado y hasta ya es un poco crítico, se han picado y cuando te agarras hasta algunas partes que de repente están puntiagudos que te puede malograr la mano, algo así, ¿no? En una institución educativa, de repente el auditorio en el techo se ha malogrado, por ejemplo, ¿no? Del auditorio. O el piso, que era de parquet, ahora está totalmente deteriorado y podríamos ponerlo de porcelanato, por decir. O en un proyecto de agua y desagüe. En el reservorio, todas las válvulas que se tienen en el reservorio ya no controlan bien, ¿no? La salida o cuando cierra sigue escapando agua, entonces podemos cambiar todo ese sistema, ¿no? O en un colegio, de repente es nuevo el colegio, se ha construido hace 5 años, pero el problema es de su campo deportivo, ¿no? De que por tanta calor los chicos no pueden hacer deporte en Abancay porque hace mucha calor y se pone mal los jóvenes. Entonces podríamos techarlo, ponerle a hacer un campo deportivo con gras sintético, no sé. Fíjese, no estamos interviniendo en el colegio, sino estamos interviniendo solamente en un activo, o puede ser hasta dos activos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se dice adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una unidad productora. Y B, evitar la interrupción del servicio de la unidad productora o minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro de sus estándares de calidad, ¿no? Sea por la ocurrencia de un daño o desgaste, ¿no? Por algún problema de ese tipo se ha podido, o se llama, malograr, suponiendo nomás una captación de agua. Por lo que estaba antiguo, por lo que se vino en Huayco, se lo llevó la captación, ¿no? Y esa captación no vamos a hacer un perfil, pues, ¿no? Entonces intervenimos simplemente con un IOAR. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es reparar, volverlo a hacer esa captación, ¿no? Rehabilitarlo, reponerlo, ¿no? Fíjense, eso van a ser los objetivos en sí de un IOAR, ¿no? Por consiguiente, tenemos que saber nosotros que la unidad productora en funcionamiento, ¿no? Dicen, en el marco del invierte.b, la unidad productora es el conjunto de recursos o factores productivos, ¿no? Que puede ser infraestructura, equipo, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros, que articulado entre sí tiene la capacidad de proveer el servicio. Eso es lo que ya sabemos de la unidad productora, ¿no es cierto? La unidad productora del agua potable en Abancay es toda la infraestructura, ¿no? Los equipamientos en la planta de tratamiento, en la planta de aguas potables, de aguas residuales, en la misma, todo el equipamiento, en el EMUSAF, el personal que trabaja a cargo de todo lo que es EMUSAF, ¿no? Cómo está organizado, la capacidad de gestión que tiene esa empresa o esa entidad para administrar. Eso es la unidad productora, ¿no? Dice, en el marco de las inversiones sujetas al Sistema Nacional de Inversión Pública, la estructura de una unidad productora corresponde a una agregación de activos. Dice, la estructura de una unidad productora, ¿no? Corresponde a una agregación de activos respecto al servicio que brinda y los procesos de producción correspondientes. O sea, pues una unidad productora va a tener una serie de activos. Será por la infraestructura, será el equipamiento, será el recurso humano. Como se indicó, el IOR se ejecuta sobre una unidad productora en funcionamiento, lo que significa que usted debe estar lo que implica que la unidad productora debe estar prestando los servicios. Fíjense, no podemos hacerle el IOR
a una carretera, por decirles, que no está en servicio, pero hemos visto por conveniente, digamos, arreglarle una alcantarilla. Pero ¿para qué lo vamos a arreglar la alcantarilla si esa carretera no está en servicio? Porque tiene otros lugares más críticos. De repente todo un cerro que se vino y no había recursos para rehabilitar, ¿no? Pero dentro de ellos también hay una alcantarilla que está malograda. ¿De qué sirve arreglar la alcantarilla? No sirve. En cambio, si está funcionando toda la carretera, está en servicio y necesitamos intervenir, entonces podemos intervenir la alcantarilla, por decirles, ¿no? A eso se refiere. Un colegio. El colegio está deteriorado, no funciona ya varios años, mientras tanto están funcionando en otro lugar, pero lo arreglaremos del colegio, digamos, su auditorio. ¿Para qué? Si no va a funcionar ese colegio, está funcionando al otro lado. No, pero para las reuniones pueden venir acá. No, tenemos que intervenir toda esa institución educativa si queremos mejorar, pero no solamente una partecita y el resto no va a funcionar, no. Eso es lo que tenemos. Mire, fíjense, estamos aprendiendo cosas que vamos a ir controlando. ¿Por qué? Porque alguien nos va a mandar un IOAR y nosotros vamos a revisar y nos vamos a encontrar con esos casos. Por consiguiente, ese IOAR no va. Los activos estratégicos. Acá nos va a hablar de los activos estratégicos. Se entiende por activos a un recurso resultante de las acciones económicas financieras basadas del cual se espera futuros beneficios económicos y sociales y se cumple con las siguientes características. Existe una entidad que tiene la capacidad de controlar directa o indirectamente el proceso de producción. Por lo general, esta entidad también es la responsable del mantenimiento de los activos. Ese es uno de las características que debe haber, que debe ser, ¿no? Para intervenir. Que existe una entidad, ¿no? Que tiene la capacidad de controlar directa o indirectamente el proceso. O sea, hay una dirección, hay una municipalidad, hay un JAS. A diferencia de otros bienes empleados en el proceso de producción de un bien o de un servicio, no se modifica ni se transforma como resultado del proceso de producción. O sea, si hacemos el IOAR, no se va a convertir en algo diferente, ¿no? No va, o sea, estamos fabricando, digamos, a ver, ¿qué podríamos fabricar? Estamos elaborando en el colegio, no nos dedicamos pues a la enseñanza, nos dedicamos al deporte, a la cultura, todas esas cosas en el colegio, ¿no? Y producto de esta, podemos implementar un área de artesanía más de repente, que no es parte de la función del colegio. Vamos a hacer un grupo de alumnos que deben practicar, digamos, danzas para hacer conocer las costumbres de Apurímac en todo el Perú, por decirles. Esa no está dentro de la función, ¿no?, de ese colegio, pero estamos creando. Entonces, esa no, sino tiene que ser para aquello que siempre está haciéndose, ¿no? Dice, a diferencia de otros bienes empleados en el proceso de producción de un bien o de servicio, no se modifica ni se transforma como resultado del proceso de producción. En consecuencia, su consumo, o sea, desgaste, se realiza en varios periodos y determinados de la vida útil, ¿no? Otro, la vida útil viene determinada por el periodo de uso estimado durante el cual se espera que el activo conserve sus propiedades. Si estamos haciendo techos, será pues para un campo deportivo por lo menos 10 años, ¿no? Si estamos cambiando las computadoras, por lo menos los 5 años, ¿no? Esa es la vida útil. Generalmente requiere la programación de su mantenimiento para conservar la capacidad de producción. Si vamos a hacer vamos a arreglarlo la piscina, o le estamos poniendo el techo al campo deportivo, siempre vamos a tener que pensar en su mantenimiento, ¿no?
¿Por qué? La piscina hay que ir limpiándolo constantemente. O el techo, de repente la cobertura estaba con un material que se puede pintar, o que la energía eléctrica hay que estar viendo, que la iluminación hay que hacer el mantenimiento para que funcione, si no, no va a funcionar en la noche, por ejemplo, ¿no? En los campos deportivos el problema es de energía eléctrica, ¿no? Esas hay que ir cambiando los fluorescentes, las pantallas, todo. Existe una entidad que tiene capacidad de controlar directa o indirectamente el proceso productivo. De hecho, va a haber algún responsable, ¿no? Está expresado en términos de dimensión física, volumen, longitud. O sea, fíjense, para hacer un IOAR, volumen, longitud y superficie. De hecho, la piscina tiene una dimensión, la cobertura, la losa que vamos a hacer, o de repente el cerco perimétrico o una puerta de acceso, no sé. Un activo califica como activo estratégico cuando directa o indirectamente se constituye en un factor limitante de la capacidad de producción de servicio que brinda. Activos estratégicos van a ser aquellos pues que si no lo hago voy a tener problemas en la prestación del servicio. Por decirles, tengo que practicar deporte, tiene que haber ese campo deportivo. Si no lo hago ese campo deportivo, si no lo techo, los alumnos no van a usar mucho y se van a usar, se van a hacer daño. En la piscina igual, en una cartera un pontón, por decirles, ¿no? Eso tenemos que cuidar, chicos, ¿ya? Entonces ahora sí, si lo leo 1, 2 o 3 veces todo lo que hemos hablado, esos aspectos van a ayudar pues a comprender más. En ese sentido, ahora sí vamos a hablar de los tipos de IOR. Dice la definición del IOR presentada permite distinguirlos en dos grupos de intervención. Un grupo va a ser con enfoque de unidad productora, IOR con enfoque de unidad productora, y el otro IOR va a ser con enfoque de activo estratégico. ¿Cómo es el IOR con enfoque de unidad productora? Dice, inversiones orientadas a la adaptación del nivel de utilización de la capacidad actual de la unidad productora, de modo que se logre una capacidad óptima, incluyendo la absorción de cambios menores en la demanda del servicio, las cuales dan lugar a las inversiones optimizadas y ampliación marginal. Ya, cuando vamos a aprender qué es una inversión de optimización y ampliación marginal, vamos a ver que sirve para que ese servicio se preste de mejor manera en un determinado ámbito, ¿no? O sea, si yo voy a comprar el terreno, ¿no? Es para que esa institución educativa tenga, digamos, un terreno de acuerdo al servicio que presta, ¿no? Si es un colegio con 1000 alumnos, de acuerdo a eso compraré el terreno, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser una inversión, optimizada o ampliación marginal, cuando en un barrio, por ejemplo, todas las calles están pavimentadas, pero una callecita no se pavimentó porque no había agua, no había desagüe, pero es fundamental que esa también se pavimente, ¿no? Entonces, después queremos pavimentarlo y no vamos a hacer para pavimentar esa calle, pues otro perfil, porque hemos hecho un perfil para pavimentar todas las calles en esa urbanización. Entonces voy a hacer simplemente una ampliación, pero nos va a limitar un monto, nos va a decir hasta tal monto, si haces esa pavimentación de una o dos calles, si no pasa de ese monto, se considera como IOR, os decirles, ¿no? Bien, entonces vamos a tener esa, pues que son las de enfoque con unidad productora. En cambio, con enfoque de activo estratégico, dice inversiones orientadas a reparar
y o reponer los activos estratégicos que exhiben un deterioro medible en sus estándares de calidad. Rehabilitación. Tenemos pues una carretera que se viene un derrumbe, pero no tenemos los recursos como para poder nuevamente habilitar esa carretera. Esa carretera sigue prestando el servicio de Abancay, se va hasta Lambrama en un carro. Encima de Lambrama hay un derrumbe grande que cuesta un par de millones o unos 500.000 y no podemos intervenir porque no hay recursos. Hay que alquilar maquinaria, todo eso cuesta $500,000 por lo menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el viaje hasta ahí un vehículo y de ahí transbordamos y nos vamos en otro vehículo hasta Chuquibambilla. De Chuqui venimos hasta ahí hacemos transbordo y nos venimos en otro vehículo hasta Bancay. Eso es, digamos, de la optimización, pues, o mejor dicho, estamos mejorando, simplemente estamos recuperando la prestación del servicio de un activo estratégico que es la infraestructura, ¿no? Bien. O lo otro es, a ver, otro ejemplo, por deterioro, pues como decíamos en el ejemplo anterior, en el hospital de Abancay el ascensor se ha malogrado, por consiguiente ya no existe el ascensor, ya no se hace uso. Eso de alguna manera la calidad de atención pues disminuye, ¿no? Porque hasta un enfermito con su pie fracturado va a subir por las gradas, lo van a subir cargando. El muertito lo van a soltar lo van a soltar de la parte más alta y va en su cajón y apoyando en la grada, van a rodarlo, ¿no? Para que puedan bajarlo, porque cargando es difícil, ¿no? Entonces, esas cosas, pues para optimizar, se hace a través de activos, de enfoques de activos estratégicos, ¿no? En el que vamos a optimizar, vamos a mejorar, vamos a realizar trabajos pequeños, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos, dos enfoques, vamos a tener que nuestros IOARs van a ser uno, ¿no? De inversiones de optimización y ampliación marginal. ¿Qué significa ese IOAR? Dice, las inversiones de optimización buscan identificar los objetivos estratégicos de la unidad productora que están siendo subutilizados o mal empleados y que limitan la capacidad actual de la unidad productora, afectando la calidad de la producción de servicios. A partir de ello, mediante las inversiones de menor magnitud, se puede eliminar ineficiencias, racionalizar o emplear de mejor manera los activos estratégicos o incrementar la capacidad de la unidad productora en funcionamiento. Entonces, tenemos pues una IOR de optimización. Eso significa las inversiones de optimización, la O de optimización, ¿ya? Las inversiones, las dos, inversiones de rehabilitación y reposición, ¿no? Las inversiones de rehabilitación y reposición buscan mantener los niveles de servicio de las unidades productoras. Hemos dicho del ascensor o de arreglar la rehabilitación de esa vía, por ejemplo, ¿no? Para que los servicios se dan, ¿no? Entonces vamos a tener esos dos tipos fundamentalmente, ¿no? Esos dos tipos, uno que va a ser de optimización y de ampliación, ¿no? Que estamos viendo lo de optimización, luego la de ampliación, en esa buscan cubrir, incrementar menores
en la demanda originado por la incorporación de nuevos usuarios al servicio. O sea, como vamos a aumentar una vereda más o una calle más en la pavimentación, esas van a ser de ampliación marginal. Ideas de habilitación y de posición, como les decía, el de habilitar, digamos, esa carretera o de poner ese ascensor, ¿no? ¿Cómo identificamos los IOR? Para identificar los IOR se debe conocer lo siguiente de la unidad productora. O sea, tenemos que conocer bien la unidad productora. O sea, el servicio que brinda, el indicador de servicio que brinda y la capacidad de producción de la unidad productora. Y luego, en el caso de optimización y ampliación del servicio, se necesita conocer el estado actual de todos los factores de producción. Es decir, el stock de capacidad físico, humana, natural, todo ello tenemos que saber, ¿no? Dice que las fuentes de información que se debe considerar para identificar los IOR son las siguientes. ¿Dónde vamos a conseguir la fuente? La práctica institucionales de operación de la unidad productora, las normas técnicas, las políticas de gestión. Esos son los aspectos que nos van a determinar, pues, en sí, la información para desarrollar los IORs. Pero qué cosas, qué errores generalmente cometemos cuando identificamos los IOR, fraccionamiento de un proyecto de inversión. ¿Qué hacemos? Como no tenemos muchos recursos, simplemente ahora pues lo hago como un IOR, la construcción de las aulas, 2 aulas que necesito para el jardín, la construcción de las 2 aulas. Tengo, digamos, 50,000 soles y con eso puedo construir las 2 aulas. Pero eso no más falta para que preste bien el servicio. No va a tener equipamiento, ya los padres de familia pondrán cada uno, por decir, y su cerco cómo está. El resto de los servicios higiénicos, no, tampoco no alcanza para eso. Fíjense qué cosa estamos haciendo, no estamos haciendo una intervención de lo que falta para que preste el servicio adecuado, de lo poquito que falta para que preste un adecuado servicio, sino lo que estamos haciendo es fraccionarlo, el proyecto. Ahora lo hago con IOR las aulas, después con otro IOR le voy a hacer los servicios higiénicos, con otro IOR voy a comprar el equipamiento. No, eso se llama fraccionamiento, eso hay que evitar, eso es lo que nos dice ahí. Luego el otro error es la duplicación de inversiones. No se puede duplicar las inversiones y tampoco se puede registrar, aprobar ni ejecutar inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición, de rehabilitación, ¿no?, en activos de unidades productoras que hayan sido objeto de dicha inversión en un periodo de 3 años. O sea, si el colegio hemos concluido recién hace 2 años o recién casi 3 años y nos falta pues la cobertura de la losa deportiva, no lo podemos intervenir. Tiene que pasar esos 3 años. No, acá se me olvidó de hacer un cerco, pero eso es lo único que falta. Ya lo vamos a hacer, pero el próximo año, cuando pase los 3 años. Ahorita no. ¿Por qué? Porque ese proyecto todavía está activo en algunos casos. Si no lo han liquidado, si no lo han cerrado, pero también esta parte de la norma nos prohíbe, tiene que pasar 3 años. Si no, no podemos intervenir, chicos. Bien. Gastos de mantenimiento. Otro de los, estamos hablando, chicos, estamos hablando de los frecuentes, errores frecuentes. 1, fraccionamiento. 2, duplicación de inversiones. Y ahora 3, gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento de carácter permanente no constituyen IOR y no pueden ser programados, registrados ni ejecutados en el marco del INVIEST.P. Para los gastos de funcionamiento se hace a través, para los gastos de permanentes se hace a través de los presupuestos que tienen cada entidad. El gobierno regional para funcionar tiene, digamos, $500,000 para el año. Con eso tengo que intervenir cualquier cosa de funcionamiento.
el colegio, pero de funcionamiento son por cosas permanentes, por ejemplo. Pago de agua y luz, por decir. O compra de, digamos, cera y otras cosas que es para mantenimiento. Esas no puedo hacer con IOAR. Dice las acciones para remodelar, modificar, extender, reparar las instalaciones sanitarias y eléctricas de cualquier edificio u otro civil no constituye ni puede ser identificado como IOAR. Si quiero remodelarlo, no es. Si quiero modificar, extender, reparar las instalaciones sanitarias o eléctricas, no es IOAR, ¿no? En la unidad productora cuyo diseño estructural de es complejo, como por ejemplo hospitales en los que se requiere el cambio completo de las redes de agua, sistemas eléctricas, gases, vapor, etcétera, no es IOAR. Pero sí en un hospital podemos hacer lo siguiente, inclusive con perfil podemos intervenir un servicio, solamente todo lo que es servicio de maternidad. Pero en ese servicio de maternidad, digamos que no vamos a intervenir con proyecto, sino solamente falta comprarle un equipo con el que tienen que, digamos, hacer examen del niño para ver cómo está de salud, ¿no? En el feto, por ejemplo. Solamente eso le falta ahí. Eso sí podemos comprar con un IOAR, pero que arreglemos todo su sistema eléctrico, sistema de agua, calefacción, o todo el sistema de atención de equipo de la parte mecánica para calentar agua, por ejemplo. En el hospital esa no podemos hacer con un IOAR. Bien, tenemos ahora las orientaciones específicas por tipo de IOAR. Inversiones de optimización. ¿Para qué? Para aumentar el nivel de calidad del servicio. Para ese tipo se hace ese tipo de IOAR. Mejorar procesos de producción, de tiempos de producción. Mejorar procesos para la reducción del tiempo del usuario. Reducir costos de producción, reducir gastos. Para esos aspectos se puede hacer un IOAR. No, puede ser para la aplicación a capacidades de producción o podría ser, ah, o las condiciones podrían ser, por ejemplo, la IVAR debe corresponder a una brecha de infraestructura o acceso al servicio. Esas son las condiciones. Esta IVAR requiere contar con análisis reciente de la oferta, calidad y cantidad y calidad, se debe hacer eso, ¿no? Se debe tener. Se refiere a acciones que demanden una inversión menor o marginal, corresponden a la OPMI de cada sector, proponer y aprobar un umbral de identificación de inversiones menores, mientras que la OPMI del sector no defina dicho umbral. O sea, las OPMI de cada institución pueden determinar más o menos qué cosas, ¿no? La capacidad actual de la unidad productora antes de la intervención es inferior a la capacidad de diseño, por ejemplo, en ese caso. La capacidad final de la unidad productora luego de la inversión no puede aumentar en más del 20% sobre la capacidad de diseño original. Como les decía, teníamos todas las calles pavimentadas y una callecita o dos callecitas que no se ha pavimentado, pero ese monto que no pase del 20%. Si hemos invertido 1 millón, máximo será a 180.000. Si pasa de 200.000, ya es más del 20% y ya no es IOAR, ¿no? Excepcionalmente, la capacidad actual de la unidad productora antes de la intervención puede ser nula, siempre que el periodo de inoperatividad sea inferior a 1 año. En ese caso, igual.
A ver, precisiones que se debe tener en un IAR. La identificación de una optimización tiene las siguientes precisiones. Puede ser hecha en uno o más factores de producción. Por lo tanto, no puede incluir adquisición, instalaciones y construcción múltiples activos. Es decir, puede incluir el reemplazo de equipos o ampliaciones, pero no puede ser adquisiciones de todo ese conjunto, no, todo no. Si para optimizar la unidad productora de reemplazar, reparan o incrementan los activos, no es necesario identificar múltiples IOR, sino con uno solo lo podemos hacer eso. Hemos hablado en el caso, no estamos hablando en de inversiones de optimización, chicos, todo lo que es inversiones. Ya, en el caso de optimización dice, para los servicios de prevención, la comisaría San Andrés cuenta con una flota de 2 patrulleros, dice, que vigilan los sectores correspondientes a la jurisdicción policial y al mapa del delito establecido por la comisaría, la cual cuenta con la dotación policial correspondiente y el resto de sus factores de producción están en adecuadas condiciones. Es un ejemplo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, de acuerdo a los martillos de las calles de los sectores o una velocidad promedio al porcentaje de efectividad del patrullaje y la duración del servicio por día, la distancia por recorrer es de 150 kilómetros por día. En promedio, cada patrullero puede recorrer 50 kilómetros por día. Sin embargo, con la unidad actual no se puede cumplir con los niveles de prestación del servicio, ¿no? Es decir, en la situación actual solo se cubre el 60%, faltando el 40%. Entonces, para eso sí se puede comprar esos patrulleros, por decir, ¿no? Eso es lo que nos indica como ejemplo, ¿no? Entonces, hemos hablado sobre las inversiones de optimización, chicos. Rápidamente, algunas características que debe tener y sobre las inversiones de ampliación marginal, alcances, vamos a tener, no, la ampliación marginal de servicio trata sobre la adquisición, instalación y construcción de activos no financieros para la unidad productora. Puede ser para infraestructura, equipamiento, intangibles, otros factores. Condiciones. Solo se aplica sobre aquellas unidades productoras cuyos servicios están relacionados a la tipología de proyecto de inversión estandarizable aprobado en el sector. El incremento sea menor al 20%. El incremento de la capacidad de producción de la no puede ser mayor al 20% calculada en base al cierre de brechas. Precisiones, ahí nos indica la mención del proyecto de inversión estándar según los parámetros definidos por el sector. Se refiere a que cuando el sector del gobierno nacional haya aprobado dichas, esa no tenemos todavía ahora. El prerequisito de que el sector del gobierno nacional haya aprobado un proyecto de inversión estándar. Las inversiones de empresas se emplaza sobre los activos con el propósito de satisfacer el incremento del número de usuarios. Tenemos ahí, pues, en el agua potable, digamos 50, pero 10 más queremos implementar. Entonces, en ese caso, ya lo más uh, crítico es esta parte, ¿no? La ampliación marginal en edificios u obra civil, ¿no?
Reforzamiento, ¿no? Ampliación marginal, podemos hacer paras de forzamiento, por ejemplo, de estructuras de edificación en tanto de que dicha intervención permita alcanzar los estándares de calidad. Otro puede ser, incluye construcciones de cercos perimétricos, ¿no? Para protección de terceros. Cosas de ese tipo. A ver, chicos, se va la línea. Un minutito, vamos a hacer la instalación eléctrica necesaria. Guájatela. A ver si da o no da. Ya, chicos. Esos tipos, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Que podemos hacer. Ya. La ampliación marginal, ¿no? No puede ser usada para la edificación de un ambiente faltante uh, que defina capacidad de producción de una unidad productora. Si alguno de los ambientes no fueron instalados cuando se implementó la unidad productora, la construcción del mismo se ejecuta en el marco de un IOR de optimización, ¿no? O ampliación marginal o de un proyecto de inversión según corresponda. No podemos hacer como marginal, ¿no? Caso de ampliación marginal en edificios de obras civiles, la institución educativa número, este es un ejemplo, educativa primaria del distrito de Carmen, viene funcionando ininterrumpidamente desde el año 2010. Esta entidad ha sido atendida con diversas oportunidades, sin embargo, ninguno en forma general. Cuenta con infraestructura, la actual tiene población tanto, el director de la institución educativa solicita el reforzamiento estructural, en tanto el último sismo acaecido ha comprometido ¿no? Algunas estructuras. El funcionamiento de la institución educativa se encuentra dentro del estandarizado por el sector correspondiente referido a la institución educativa primaria y opera adecuadamente dentro del marco de las limitaciones identificadas. El requerimiento de reforzamiento estructura se presenta en el informe del área especializada y cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones. En este caso, se debe identificar un IOR, fíjese, de ampliación marginal de la edificación, ¿no? Fíjese, en estos casos sí. O para la adquisición de terrenos. Una institución educativa, pues, para que pueda ampliar o para que pueda hacer su proyecto de inversión pública, no tiene terreno, ¿no? Entonces se puede comprar un terreno, se puede adquirir, se puede ampliar el terreno. Fíjense, a través de un IOR. ¿Qué más tenemos? Caso de adquisición anticipada de terreno. Acá como era. Marginal para adquisición anticipada de terrenos. Esa misma. Con ejemplos está indicando lo que les he dicho, ¿no? Luego tenemos las inversiones de rehabilitación de equipos mayores, ¿no? Simplemente podemos comprar algún equipo que falta para cumplir adecuadamente. Luego, las inversiones de reposición. Hemos hablado de optimización, la O, de ampliación marginal, rehabilitación y ahora estamos viendo reposición, ¿no? En reposición dice
Una inversión de reposición trata sobre la adquisición y o instalación de equipos, mobiliario o vehículos para reemplazar aquellos que realizan la misma función dentro del proceso de producción. Lo que se nos ha malogrado vamos a reponer, ¿no? Vamos a reponer, y ahí tenemos los ejemplos y de todas las, se llama, de todos los activos. Ahora vamos a ver el quinto, que viene a ser inversión masiva de activos para varias unidades productoras. Dice, las inversiones masivas se refieren a la ampliación de IOR o de posiciones de habilitación marginal civil en varias unidades, en un mismo registro. Hacemos un solo registro, pero compramos pues 5 ambulancias, por decirles, para 5 establecimientos de salud. A eso se refiere también, ¿no? La identificación de la inversión masiva debe seguir los alcances, las condiciones y las precisiones indicadas para las inversiones de reposición, rehabilitación y ampliación marginal en la edificación, obra civil, y además las siguientes condiciones. Los activos a adquirir o construir deben ser homogéneos, camionetas, cercos perimétricos para rehabilitación, mobiliarios. Por ejemplo, las carpetas puedo comprar para varios centros educativos que tienen ese mismo problema. No. La unidad productora a las que se transferirán los activos deben estar en el mismo servicio. O sea, todos tienen que ser de educación. No puedo comprar mobiliario para el hospital y para el colegio, por decirlo. En caso de reposición, los equipos y vehículos a ser reemplazados deben estar operativos y el mobiliario en uso. O sea, si quiero reemplazar el vehículo, no voy a hacer como en transportes. ¿Hace cuántos años no funciona tu rodillo? Hace 30 años. Con IOR vamos a comprar un rodillo, tiene que estar funcionando tu rodillo. Hace 30 años ya no tenías ese servicio. No tenías ni chofer, entonces ahora si te pongo el rodillo, no vas a tener con qué contratar al chofer. En cambio, si está en servicio, el chofer está ahí, ¿no? Cosas de ese tipo, un poco para que no se incremente, pues, los costos de la entidad. Y a veces compras y no hay ni chofer, ¿no? No se puede incluir metas físicas asociadas a la capacitación o mantenimiento. Fíjese, no se puede ampliar. En caso de inversiones masivas de reposición, se debe responder las carpetas modelo silla con tablero que han cumplido su vida útil de múltiples instituciones educativas. La reposición masiva a estas mesas y sillas puede formar parte de un mismo kit con lo que trabaja cada estudiante, ¿no? Ese es el ejemplo que está indicando de ese tipo de reposiciones, ¿no? Ya, y finalmente tenemos en IORs de emergencia, ¿no? Con esta situación de pandemia ha salido pues los IORs de emergencia. ¿Y qué nos dicen? Que la IOR de emergencia, no, es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora en funcionamiento, lo que haya interrumpido la prestación de sus servicios debido a la ocurrencia de algún peligro. La unidad productora debe estar localizada en un ámbito geográfico declarado en estado de emergencia en el marco del sistema nacional. Por ejemplo, la vez pasada ocurrió un accidente de que una represa se llevó parte de la carretera, algunos pontones. Entonces, con un IOR se ha declarado en emergencia ese distrito, creo que es el distrito de Coyurqui, en Cotabambas,
y todos han intervenido, ¿no? Entonces, algunas entidades públicas que tienen sus presupuestos han intervenido con un IOAR, por decir, para reparar algo, ¿no? Entonces, ahí tenemos toda la parte legal, pues, de la de los IOARs. Una vez que se haya identificado, ¿no?, el IOAR, pues vamos a hacer el registro correspondiente. Dice, registro de las inversiones para la fase de programación multianual de inversiones. El registro de IOAR se realiza de manera agregada y simplificada, tal como se señala en el reglamento del decreto legislativo 250. Las entidades adscritas al Invierte Punto deben registrar en la cartera de inversiones de la programación multianual de inversiones de manera global las intervenciones que corresponden a las IOAR por grupos de unidades productoras que brinden servicio público asociados. Entonces, se va a tener que registrar, dice, previo al registro de los IOARs en la programación multianual, la unidad formuladora debe registrar las ideas de IOAR en el banco de inversiones también de manera agregada y simplificada, generándose el código de idea con la cual se registra la IOAR en el PMI en la tabla 3.1. Acá tenemos la tabla 3.1. Entonces vamos a registrar inversiones de rehabilitación, año tanto y en el año tanto, ¿no? De esa forma registramos en el IOAR, mejor dicho, en la programación multianual de inversiones. En la tabla 3.1, la denominación de idea para efectos de registro como idea y posterior registro en la cartera de inversiones en el marco del PMI. Vamos a ver acá. En la tabla 3.2, vamos a ver que todos estos IOAR que vamos a considerar, pues ya sea para ampliación, rehabilitación, reposición o emergencia, van a mejorar qué cosa, cobertura, calidad, todos son calidad y cobertura, en cambio acá solamente calidad. Ya, entonces particularmente el registro del IOAR lo vamos a hacer en el formato 7C. Registro 7A, perfil simplificado. 7, perfil, fichas técnicas. En el 7B, los perfiles. En el 7C, los IORs. ¿Ya? Acá dice. Activo mayor a 75 unidades. No, envíame. No sé cómo se llama. Así, voy a terminar en media horita. Tengo que ir al banco para depositar ese dinero. ¿Y sin tomar con café? No, sí tomaría café. ¿Cómo se llama? Más bien, media horita tengo. 10 minutos. Ya. Entonces, como pueden ver, ahí nos indica también los activos, ¿no? Tienen que ser menos a 75 unidades impositivas tributarias. ¿Cuánto es 75? Si multiplicamos más o menos un minutito, jóvenes. Aló. Aló. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Dígame. ¿Qué falta? Uh -huh.
Sí, sí, sí. Ah, ya, qué bueno. Sí, 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 pues si no hay otra alternativa, pero lo importante es que llegue, por favor. Ya, confírmele, por favor. ¿Y cuándo estaría llevando el vehículo? Ya, ya. Ya, lo voy a coordinar más luego con, se llama, con la familia y de acuerdo a eso le llamo, por favor. Ya, 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 muy amable, gracias. Sí, 12. Disculpen, jóvenes. Bien, como decíamos, pues lo vamos a registrar en el formato 7C, ¿no? Ya sea registro completo o registro abreviado, como se ve acá, ¿no? Dependiendo cómo es el registro completo cuando es mayor el activo a 7 unidades impositivas. Y cuando es menor o igual a 7 unidades, un registro abreviado. Nada más, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y acá abajo tenemos algunos parámetros para que ustedes le puedan dar una leída, más para tener una idea, los parámetros o los ejemplos que se utilizan, ¿no? ¿No? Y con lo que, pues, vamos a ver en los ejemplos, por ejemplo, esa nos va a ayudar en estos parámetros de optimización, ¿no es cierto? Y la I es inversión, la O optimización, la A ampliación marginal. En optimización nos dice las características. Dada una intervención puntual y menor que busca mejorar la calidad del servicio o hacer más eficiente, entonces, para ese caso, la capacidad actual de la unidad productora antes de la intervención es inferior a la capacidad de diseño. Entonces, para esos casos, ¿cuándo es un proyecto de inversión? Cuando la intervención proporciona un aumento de capacidad por encima del 20% sobre la capacidad de diseño. Debe formularse y evaluarse a través de un proyecto de inversión. Fíjense, tenemos estos problemas, pero o esas características, pero cuando es mayor del 20%, se tiene que, cuando está por encima del 20%, debe formularse o evaluarse a través de un proyecto de inversión, de mejoramiento o ampliación, ¿no? Cuando la inversión se proponga sobre una unidad productora que ha estado inoperativo por un plazo mayor a un año, debe formularse y evaluarse como proyecto de inversión. Fíjense, mayor ha estado paralizado, mayor a un año también proyecto de inversión. ¿Pero de qué? Desde cooperación. Pero si es cuando no constituye una inversión menor, en ese caso sí vamos a considerar como IOR, ¿no? Cuando no, cuando no constituye una inversión menor.
Ya, en una ampliación marginal, igual, vamos a tener, recuerden chicos, parámetros de IOR, lo que nos dice, a lo largo de los documentos se ha establecido parámetros que limitan el uso de un IOR, en particular respecto a la de un proyecto de inversión. De manera general, las inversiones de IOR se aplican sobre la unidad productora que no estén inoperativas por más de un año y que impliquen la misma solución de implementar con el proceso de producción de la unidad productora. A manera de resumen, en la tabla 3.7 se exponen los siguientes parámetros para cada tipo de IOR. No, eso es lo que estamos revisando. Entonces, en ampliación marginal igual, cuando la inversión proponga un aumento de la capacidad por encima del 20% sobre la capacidad del diseño original de la unidad productora e implique un aumento en la cobertura del servicio, debe formularse y evaluarse a través de un proyecto de inversión. ¿No? En ese caso, igual, a través, fíjense, cuando está por encima, como proyecto de inversión, de ampliación. En cambio, si es lo contrario que estas, entonces ahí sí vamos a tener que el título de la jama, el título del cuadro está mal, ¿no? Lo que debería decir en este no parámetros, ¿no? Sino debería decir o parámetros que no debe formularse como IOR, ¿no? Cuando pasa de los 20 o cuando son todo, como en estos casos, ¿no? En rehabilitación, puede serse considerada como acción dentro de un proyecto de inversión. ¿Cuándo qué? Aplica solo para la construcción de activos estratégicos. Tipo infraestructura que no define la capacidad de producción. Sin embargo, la afecta indirectamente. Su dimensión física se mide en áreas de intervención. Entonces, en ese caso, no es tampoco proyecto de inversión. Cuando tratamos de rehabilitación. Y en reposición, igual, vamos a tener en reposición, por ejemplo, aplicación al reemplazo de equipos cuya vida útil se esté superando, no puede fraccionarse ni duplicarse en un. Cuando el activo constituye, cuando el activo constituye la unidad productora. O sea, el activo que estamos analizando es toda la unidad productora. En ese caso tampoco no va como IOR, sino va como perfil, ¿no? Como proyecto de inversión. A ver, algo, acá hay uno que es importante, es rehabilitación de infraestructura. Dice, aplica a la reparación de infraestructura dañada por el uso o por la vida útil. No puede fraccionar ni duplicarse con un proyecto de inversión pública. Su dimensión física se mide en áreas de intervención. En ese caso, cuando la intervención que se debe realizar sobrepasa el 40% respecto a las dimensiones de la infraestructura de una unidad productora o la establecida por el sector, se debe identificar como un proyecto de inversión. O sea, menos del 40% sí podemos intervenir como IOR. Bien, jóvenes, ahí tenemos pues nuestra clase de hoy día. Se ha referido para hacer todo esta parte que es importante. No tiene a ver, nuestra delegada, nuestro delegado es Abel. Abel, por favor. Presente, ingeniero, acá estoy. Sí, sí, Abelito, a ver, te lo voy a enviar en la noche. Está, ¿y qué más necesitamos enviarles? No, está,
Estos lineamientos y otros más que debo alcanzar, te lo voy a enviar en la noche para que tú los emites a tus compañeros, ¿ya? Y denle una leída, chicos, por ejemplo, acá en el glosario, hay términos que no manejamos todavía porque recién estamos entrando en el curso. Por consiguiente, denle una leída, chicos, glosario, rápidamente, ¿no? Y también todo lo que hemos hablado ahora, que le pueden dar una mirada, una leída, porque lo hemos explicado pues de manera muy general. Y seguramente con lo que van a leer ustedes van a comprender mejor, ¿no es cierto? Van a comprender mejor, inclusive acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? La meta 1, costo, fecha de inicio, está haciéndose la programación. Dice, ejemplo de requerimiento de IOR menores o iguales a 75 unidades para una unidad productora. Inclusive le está poniendo fecha de inicio, fecha de término de cada uno de los trabajos que podemos hacer de acuerdo a la magnitud, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Algunas consideraciones. Vamos a fijar ahorita nuestro examen. Nuestra primera parcial lo vamos a dar. El trabajo, chicos, a ver, vamos a anotar en nuestro, lo que tenemos es esta de vuestra asistencia, chicos. Vamos a capturar. Ya, jóvenes, los trabajos presentan hoy día somos 9 más 7, el próximo lunes sería 16. Trabajo presentan el 16/08/2021 hasta las 22 horas. Ya. Nuestra primera evaluación el miércoles 16, 17, 18 sería, ¿no? El miércoles 18/08/2021. Jóvenes, ya. Ustedes van a dar examen el mismo día que los de proyectos, que van a dar también el día miércoles el examen a las 6 de la mañana. No, 7 a 9, en cambio ustedes van a dar de 9 a 11 de la mañana, ¿ya? Entonces, Jama, en el caso de ustedes, vamos a hacer una pregunta, es una programación multianual, ¿ya? Voy a yo darles toda la parte teórica y ustedes lo que van a hacer es simplemente sacar su puntuación, más o menos el trabajo que han desarrollado. Eso mismo lo van a hacer, pero rápidamente en el examen, ¿no? Entonces, tienen que manejar el aplicativo de inversiones para hacer eso, ¿no es cierto? Si no, no van a poder entrar. Las preguntas, la pregunta de esa parte va a ser como para que ustedes puedan entrar a cada uno de los, a cada uno de los ítems del aplicativo del banco de inversiones que hemos utilizado. Van a sacar los indicadores entrando al aplicativo, porque nadie lo va a saber de memoria. Luego van a entrar ustedes a dar la parte que corresponde a la calificación. Lo van a hacer también en el aplicativo. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, ni para que se confundan, porque yo voy a dar con precisión las preguntas que va a hacer que todos deben llegar a la misma respuesta, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, los puntajes,
la prioridad, todo ello, ¿no? Ese cuadro. Ese va a tener posiblemente una nota de 10 puntos. Y 10 puntos va a ser la parte teórica, todo lo que hemos hablado de hasta esta parte del POR, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Estamos? ¿Preguntas al respecto? Los que quieran cambiarse de carrera ya no están a tiempo, chicos. Así que lo único que les queda es estudiar nada más. Si estuvieran llevando el curso de Introducción a la Ingeniería Civil, que se lleva en el primer semestre, todavía podrían cambiarse a enfermería, aunque sea, ¿no? O a minas, que es otro tipo de... o a agropecuaria, o a educación. Pero ahora ya no pueden, ya están terminando, chicos. ¿No? Coméntenme algo, hablen, chicos. No se callen porque son así. Mi garganta ya no puede por el frío. Y ustedes ni siquiera me ayudan a hablar algo. ¿Ya, jóvenes? Nadie dice nada. Bien, jóvenes. En todo caso, vamos a concluir porque tengo que alistar las maletas para viajar nuevamente a Banqueicito. Porque acá con el frío no se puede. Mucho frío, chicos. ¿Ya? Ingeniero, ¿Ya, jóvenes? ingeniero, buenos días. Sí, Rosemary. ¿Qué se llama? Dime. Ingeniero, no le he podido escribir de mi proyecto de Apumarca sobre el reservorio porque estaba full esta semana con exámenes, ingeniero. No sé si me lo puede enviar a WhatsApp, ingeniero, cuando tenga tiempito. Ya, en la noche lo voy a preparar en Abancay y te lo mando a plan de las 8, 9 de la noche, ¿ya? Es hora 9. Voy a disponer de tiempo. Ya, Rosemary. Ya, gracias por hacerme recordar. Ya. Ya. Hasta luego, hasta luego. Bien, chicos, con lo que vamos a concluir, como les digo, porque si no me va a dejar el avión para viajar a Bancay. Ya. Sería bueno que tengamos aeropuerto para viajar en media hora. ¿Cómo? ¿Qué dices, Rodrigo? Ingeniero, Habla. hasta la siguiente clase. Ah, ya, gracias. Hasta el miércoles. Nos vemos, chicos. Goodbye. Bien, ingeniero, Hasta la siguiente, ingeniero. buen